Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A inicio de febrero, el temor a una oleada de casos de COVID-19 en escuelas y colegios públicos, donde se imparten clases semipresenciales, quebrantaba el ánimo de los padres de familia a matricular a sus niños, llegando a registrar una baja matrícula por segundo año consecutivo. Al panorama sanitario lúgubre se agrega el dengue, que acecha como la segunda enfermedad que más afecta a la población, con más de 2.500 casos a la fecha. 36 son pacientes de dengue hemorrágico o grave. Un contexto al que se suma la violencia que afecta al país, como se evidencia en el asesinato del profesor Leonel Díaz Alemán, director de la escuela 11 de junio en el barrio Pueblo Nuevo, en el municipio de Puerto Cortés, zona norte de Honduras, a manos de desconocidos. A casi 2 años de los estudiantes fuera de las aulas, con serias limitaciones económicas y medios tecnológicos para acceder a plataformas educativas virtuales, los maestros continúan haciendo el llamado para que no se les nieguen las oportunidades de asistir a clases. Sin embargo, este lunes Daniel Esponda, ministro de Educación, reconoció un importante cambio desde el 21 de febrero, cuando la matrícula apenas llegaba a 150.000 estudiantes. Hoy pasó a 1.2 millones de educandos inscritos en todo el país. Hemos tenido un repunte importantísimo. El 22 de febrero teníamos apenas 116.087 niños matriculados, y al 4 de marzo más de 1.200.000, reafirmó el alto funcionario. Un día antes a esa fecha de febrero, el dirigente del primer colegio profesional hondureño de maestros PRICMA, Onan Calix, advertía que al menos 500.000 de niños no se habían matriculado para el año lectivo 2022. El temor palpita en muchos padres de familia que prefieren a sus hijos perdiendo el año lectivo antes que exponerlos a un retorno a clases presenciales sin las condiciones necesarias de bioseguridad, señaló Calix. Los centros educativos en los departamentos de Francisco Morazán y Olancho son los que más problemas de infraestructura presentan, aunque Cortés reúne el mayor número de recintos que ocupan ser construidos en su totalidad. Con la matrícula gratis, una lista de materiales restringida a un cuaderno y a un lápiz para este año, los padres no tendrán los altos gastos de temporada, pero sí el deber de acudir masivamente a los centros de vacunación y terminar de dar el paso de una vuelta definitiva para escuchar en las aulas las voces juveniles con las primeras preguntas del porqué de las cosas y el significado de la vida. Similar paso al que desde esta se incorpora el Instituto Nacional de Formación Profesional Infop, el centro de formación de mano de obra calificada por excelencia del país, que ha enfrentado turbulencias de la pasada administración en un péndulo entre la privatización y la continuidad a servir al país. Los talleres y aulas de la Universidad de los Obreros del país reabren actividades con las medidas de bioseguridad que le permitan la educación en condiciones sanitarias asequibles a la seguridad de cada estudiante, como el de los cuadros académicos. En Honduras, a pesar de que en febrero el ministro de Salud rechazó 246.000 vacunas que estaban por vencerse, y en la misma jornada recibió otro lote de 108.000 antivirales infantiles, desde enero comenzó una campaña de vacunación previendo la eventual vuelta a clases presenciales y semipresenciales. El 2 de marzo de 2021, el Programa de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNICEF subraya la necesidad de que los gobiernos den prioridad a la reapertura de las escuelas. Buenos días, gracias. Lo hacemos el martes, en viernes, el jueves. No, el jueves de esta semana. Bien. Correcto. Retorno a clases semipresenciales. Ayer yo hablaba con Marlon Brevé, el excelentísimo rector de UNITEC. Me alegró ver que la gente del Infop va a clases, pero saludo a don Jaime Rodríguez, subsecretario de Educación. Bienvenido. Gracias, buenos días. Ya le voy a preguntar algo. Don Joel Gabarrete, presidente del COPEN. Mucho gusto, un placer saludarlo. Y mi amigo de años de lucha política, con mi padre, por cierto, el director del Infop, exministro de Economía,
presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Freddy Serrano. Muchas gracias, Raúl. Es un placer, efectivamente, y compartir con el compañero Jaime también de una gran lucha en el magisterio, pero también de una lucha en las calles por restaurar el orden democrático y refundar esta patria. Y un saludo muy especial también al profesor Joel, actual presidente del COPEN. Muchas gracias por esta invitación. Pensando en lo que dice Freddy, yo me reúno con mucha gente, pero no han entendido cómo es este gobierno. Este gobierno es del pueblo, es de la gente. Eso de componendas y eso no va. Muchos nacionalistas no han entendido eso. Yo conozco la lucha de Freddy. El que ha actuado bien en la vida no tiene problemas. Los que han hecho picardías que alisten. Y es lo correcto. Porque robar en un país tan pobre no es correcto. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico del estado de los centros educativos priorizados para ser reparados en los primeros 100 días de clases? Don Jaime. Muy buenos días, don Raúl, muy buenos días, don Freddy, buenos días, Joel. Gracias por la oportunidad. En la actualidad hay 17,000 centros educativos. De esos 17,000 centros educativos, por lo menos 12,000 centros educativos necesitan urgentemente acondicionamiento, necesitan repararse. En el 2014, para ponernos en contexto, para reparar todos estos centros educativos se necesitaban 22,000 millones de lempiras. Con la pandemia y con lo que se sufrió en el sistema educativo, esta cifra todavía aumenta. Nosotros creemos que más de un 90% de los centros educativos necesitan urgentemente acondicionarse. Y en tiempos de pandemia se vuelve todavía más crítico cierta infraestructura de los centros educativos. Por ejemplo, es urgente que el centro educativo cuente con agua potable, que el centro educativo cuente con sistemas de saneamiento, con los sistemas sanitarios adecuados. Y esto me llama mucho la atención, menciono este tema porque esto es en realidad importantísimo por las medidas de bioseguridad. El fin de semana anduve en Marcala La Paz. Una cuestión positiva es que pudimos ver que sí los compañeros docentes el día viernes estaban trabajando en los centros educativos. Pasamos por la escuela Marco Aurelio Soto, por ejemplo, y estaban los docentes subiendo las estadísticas a la plataforma SACE. Y esto es importantísimo porque necesitamos tener datos actualizados de la matrícula. Pero me encontré con un tema contradictorio. Sabiendo la importancia que tiene ahorita el agua potable en los centros educativos, en esa escuela, no pueden o no pudieron empezar clases el día de ayer porque hay una organización que se llama Aguas de Marcala, que le está cobrando a la escuela más de 150,000 lempiras de agua potable. ¿A quién se le ocurre estarle cobrando el agua a los centros educativos públicos? Yo creo que también ahí las empresas deben de llamarse a la reflexión y que debe ser tarea de todo el pueblo analizar esto, replantear esto, porque no podemos quitarle el derecho a la educación a los niños y las niñas. En la actualidad contamos con más de 1,243,450 niños y niñas que ya están matriculados, y esto va a seguir ascendiendo, porque por ejemplo en Francisco Morazán todavía falta un 41% de los centros educativos que suban la matrícula. Creo que andamos igual en Cortés. Igual aprovecho el llamado, de este medio hacer el llamado a los padres de familia, a los docentes, y a todo el pueblo hondureño. Debemos matricular y debemos volver a la escuela. Yo creo que es urgente volver nuevamente con nuestros niños a las escuelas. Lo peor que nos puede pasar es condenar esta generación a la ignorancia.
Sí, don Joel, como presidente del COPEN, ¿qué piensa? Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un placer, compañero Jaime Rodríguez, abogado Freddy Cerrato. Creo que este momento, licenciado Raúl, es histórico, porque tenemos dos cosas o tres cosas fundamentales acá. Uno, tenemos nosotros que no hemos salido de la pandemia, porque estamos en pandemia. No podemos decir que estamos post pandemia. Dos, que estamos nosotros queriendo salir de toda la narcodictadura, de todo ese flagelo que todavía nos va a seguir arrastrando mucho tiempo, porque recuerde que eso nos ha tocado tener un Estado totalmente sin ninguna condición económica que puede echar mano en este momento. Y lo otro que venimos arrastrando ya son las secuelas todavía de ETA y IOTA, principalmente en el Valle de Sula. Y para nosotros creo que el gran problema es la matrícula, y yo creo que el compañero Jaime ahí también determina, es que no hay esa sincronía entre el centro educativo y el sistema SACE. Entonces, por lo tanto, yo hice un sondeo el día de ayer y la matrícula a nivel nacional ya está en un 90%. O sea, si usted va al centro educativo, le pregunta cuál fue la matrícula de 2021 y cuál es la matrícula 2022 y le va a dar más o menos que anda entre un 85 o un 90% ya de la matrícula. O sea, que el centro educativo ya tiene esa matrícula, pero que no lo han subido todavía a la plataforma SACE. Esa es una cosa. La otra cosa que sí nos llama la atención es que los grandes esfuerzos siguen siendo de padres y madres de familia y docentes, como lo decía el compañero Jaime, en la reconstrucción, adecuación, porque nosotros delineamos, licenciado Raúl, tres cosas. Hay centros que hay que remodelarlos, y ahí hay que hacer una clasificación de esos centros. Hay centros que hay que reconstruirlos, y hay centros que hay que totalmente construirlos de nuevo, totalmente. Y eso yo creo que muchas autoridades ya han llegado a esos sitios, ya tienen claridad de qué es lo que se necesita para ese proceso. Entonces, y la otra parte que nosotros necesitamos que la presencia gubernamental, la presencia de la presidenta Xiomara Castro, es en los materiales de bioseguridad, que no se le siga cargando al padre de familia, sino que sea parte también de la Secretaría, que en cada centro educativo, digamos, ya se esté entregando ese kit de bioseguridad para que los padres y madres de familia, con la difícil situación económica que se está viviendo, podamos nosotros tener entonces ese espacio y no seguirle cargando bajo la espalda de la economía a la familia hondureña. Don Freddy, ¿y el Infop qué va a ofrecer? El Infop va a ofrecer, en primera instancia, una reapertura. Después de 2 años que estuvieron totalmente cerrados, tuve la oportunidad de viajar a San Pedro Sula, a Ceiba, y observar que durante 2 años los talleres que requieren de presencia para la formación, donde usted tiene mecánica automotriz, mecánica industrial, mecánica de motos, construcciones metálicas, construcción civil, electrónica, carpintería, biomédica, etcétera, estuvieron totalmente cerrados. Únicamente se dieron las acciones formativas que le llaman blandas. Cocina también tiene, ¿verdad? Así es. Y se estuvo atendiendo el área que tiene que ver con la marina mercante, que viene toda la formación de estas personas que se embarcan, y también lo que se estuvo impartiendo fuertemente fueron las clases de inglés y otras formaciones que tienen que ver con computación. Y luego se ayudó muchísimo, sobre todo a las maquilas, con más de, el año pasado, unas 280,000 instrucciones sobre los mecanismos de manejo de la situación de bioseguridad, y también que hay un tema emocional, que en eso participó mucho el Infop, dando formación psicológica, porque esto de la pandemia del COVID nos afecta de diversas maneras. Pero ahorita lo más importante, Raúl, es que con esta apertura iniciamos ayer con 250 muchachos y muchachas de aquí de los barrios de la capital. Progresivamente se van a ir sumando porque está abierta ya la plataforma y hay un call center donde se les está brindando toda la información y llamándole inclusive a los que habían quedado, como decimos, a medio camino. Y esperamos que todos los centros se habiliten. Aquí hay una cuestión esencial.
el Infoc lo que enseña son oficios, lo que es capacita en educación técnica no formal. Y la inmensa mayoría del pueblo hondureño, de la juventud en este momento, no está accesando o no ha accesado ni a las plataformas para seguirse preparando. Entonces el Infoc debe convertirse en la universidad del pueblo, que esté muy cercana al pueblo, y eso significa expansión, significa modernización y necesita repotenciarse. Para poder llegar a todas las latitudes del país, porque el Infoc tiene una buena currícula, tiene muy buenos instructores, hay un personal técnico que no tiene ninguna universidad en Honduras, ni tampoco tiene las instalaciones que tiene el Infoc. Sin embargo, eso está en parálisis, porque financieramente el Infoc tiene el problema de que actualmente está en el orden de un 86% y rápidamente puede alcanzar un 90% de la totalidad de su presupuesto orientado exclusivamente al pago de salarios y a gastos administrativos, dejando un margen más allá de un 10%, muy limitado, para toda la efectividad y operatividad. Entonces yo tengo que crear un esquema que nos permita repotenciarlo financieramente, que me permita, y mire la meta, lo digo así, de un presupuesto de 1.128 millones de este año, yo aspiro concluir con un presupuesto promedio de 3.000 millones en el Infoc, porque se deben de aperturar todos esos centros que son hermosísimos, pero que están abandonados y que no tienen recursos como para impulsarlos. Usted puede ir a distintas regiones del país y están en abandono. Aquí mismo usted puede ir a La Travesía, que es un centro extraordinario, usted puede ir a la zona de aquí en La Pradera, usted va al de San Felipe, aquí mismo del Central, y así lo va a encontrar usted en Catacamas, en Juticalpa y en el norte, en Ceiba, San Pedro Sula, en La Paz. Entonces necesitamos potenciarlos, necesitamos reaperturarlos y necesitamos que empiecen a funcionar. Eso implica mejoramiento del equipo, eso implica reparación de las instalaciones y eso implica en su momento contratación, sobre todo de la parte del personal docente con capacidad de instrucción. Entonces es un enorme reto, pero lo tomé porque lo siento, yo siento que podemos salir adelante, que es tan importante el Infoc para la generación de empleo, para evitar la migración. Y sueño así, hay que soñar de que no, en el futuro no deben de haber caravanas de migrantes sin rumbo y sin destino y sin esperanza, sino que más bien deberíamos de tener caravanas de hombres y mujeres jóvenes con una certificación de un oficio, con una certificación internacional, para que salgan a insertarse de manera correcta al mundo laboral en otros países. Y eso lo podemos lograr con el Infoc. Dígame algo, ¿cómo va a ser con la empresa privada? Una empresa privada, tenían a Juan Carlos Icafia ahí de presidente, que hacía todo lo que Juan Orlando Hernández le decía. El presidente del COEP arrodillado ante Juan Orlando Hernández. Y el que viene, Mateo Gibrín, tienen una sola planilla, es igual. Viene Mateo Gibrín, sigue ese abogado Solórzano que dice cualquier tontería cuando se le ocurre. Esa empresa privada siempre ha querido controlar el Infoc. ¿Qué va a hacer Freddy con eso? No, y Freddy, un hombre de convicciones, hay que parar eso de la empresa privada también, porque siempre han querido manipular el Infoc. ¿Qué va a hacer? Una posición categórica es que para este gobierno de la presidenta constitucional Irixiomara Castro, la tercerización, y póngale si quiere otro nombre, eso no es opción. Nuestra disposición categórica es que el Infoc va a seguir funcionando bajo el esquema que es una formación gratuita. Y vamos a buscar el diálogo, el entendimiento con la empresa privada y el otro sector que está representado ahí, que es de las organizaciones obreras. Todos integran la junta directiva. El Infoc es complejo por eso. 2 representantes del COET, 2 representantes de las centrales obreras y 4 ministros del gobierno central. Vamos a llegar a un entendimiento, porque no hay otra alternativa. Además, porque está en la ley, y la debemos de cumplir la ley, de que el 1% de sus planillas de salarios debe de recibirse en el Infoc. En este momento, de un promedio de 14.000 empresas enlistadas,
solo están pagándole al Infoc un promedio de 4.500 empresas. Significa entonces que ellos han manifestado que también el gobierno tiene que cumplir con la ley, y en ese sentido lo he hablado con la señora Presidente, todos vamos a cumplir con la ley. Y el gobierno tiene la obligación ineludible, empezando por los ministros que forman parte de la Junta Directiva del Infoc, que es el Ministerio de Educación, que es Agricultura, que es Desarrollo Económico y Ministerio de Trabajo, por ser ellos el ejemplo, que deben de reformular su presupuesto y deben de dejar establecido el 0.5 de toda su planilla de salarios a favor del Infoc. En este momento le deben millones de millones, 40, 60 millones cada ministerio y las distintas instituciones del Estado, porque de conformidad con la ley, todo el gobierno, central y descentralizado, desconcentrado, debe de pagar a ese 0.5. Como la deuda es tan grande, tanto de los empresarios que nunca han pagado, algunos, como del gobierno en su generalidad, vamos a ir ante el Consejo de Ministros con un decreto para ser enviado al Congreso y vamos a buscar una amnistía para todos, para el gobierno, la empresa privada, pero en este gobierno vamos a empezar a pagarle al Infoc para alcanzar esas metas y los objetivos que tenemos previstos. Lógicamente, yo estos asuntos los quise hablar antes con la señora Presidenta y sus colaboradores, porque no va a aparecer Freddy Cerrato demandando al mismo gobierno. Pero una cuestión que quiero dejar claro, no asumí el Infoc para jugar, y en esto no estamos bromeando. Me comprometí seriamente en este asunto y vamos a cumplir todos. Espero llegar a un entendimiento con la empresa privada, con las centrales obreras y sobre todo con el gobierno y los cooperantes que están ansiosos por participar con el Infoc y lo que quieren nada más es gente seria, comprometida al frente del Infoc y que no tengan la más mínima sospecha de que allí se va a ir a robar un centavo. Y en eso sí levanto la mano y les digo, es certeza total a los mismos empleados del Infoc, a la empresa privada y a todos los sectores que pueden confiar en su servidor, que no tiene el ánimo para ir a tomar un centavo ajeno. Y en ese sentido le confío y lo digo públicamente, Raúl, viajé por asuntos del Colegio de Abogados a San Pedro Sula y de paso me reuní con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Adolfo Facusé, con quien tuvimos un diálogo alrededor de este tema y él fue uno de los que me impulsó a que aceptara la conducción del Infoc, bajo la inteligencia de que el aviamiento subjetivo que su servidor le imprime a la institución, que no es otra cosa que el prestigio de ser gente correcta, me dijo, estamos a las órdenes, vamos a trabajar con usted, inclusive obligaciones económicas que tenemos con el Infoc, si usted asume, las vamos a honrar. Les tomo la palabra y en ese sentido creo que vamos a poder avanzar, porque uno de los problemas de la empresa privada, creo, fue siempre que no hubiese transparencia de aquellas personas que designa el gobierno para dirigir el Infoc. Bien, ojalá que, bueno, estos empresarios, les voy a contar, para que sepan, Juan Carlos Sicafi le va a pasar la presidencia a Mateo Yebrín. Estos creen que nosotros los indios somos papos. No, y todos esos usan el COEP para hacer negocios. Y no que me digan lo que venden en el Sana, y me les voy a revolver aquí. Y Mateo Yebrín, no sé si ya pagó los impuestos de un helicóptero que trajo, que dijo que era para turismo y paja. Ese va a ser el nuevo presidente del COEP. Que me diga si ya pagó los impuestos de ese helicóptero. Que dijo que lo trajo para turismo y con esa paja lo metió. Mentiras. Que pague los impuestos el próximo presidente del COEP, Mateo Yebrín. Entonces, pero este gobierno, les aclaro, y en eso yo acompaño a la presidenta Xiomara y al expresidente Zelaya, que es el coordinador de Libre y es asesor presidencial. Y me consta que Freddy es un hombre honesto. Así que en este gobierno esas meruzas no las van a poder hacer. Que les quede claro a los empresarios. Esos se ponen en el COEP para hacer negocios y para andar de presidente en presidente queriendo influir. Esta vez eso no va a pasar. Bueno, poneme ahí lo de Texigua, que me mandó Eric. Texigua El Paraíso, miren, ya los niños en clases. En Texigua El Paraíso. Qué bien. El pueblo de mi papá. Allá.
Y Eric, el compañero Eric es el nuevo alcalde y ha impulsado Así, esto. Sí, Eric. Sí, qué bien. Ya empezaron varios centros educativos. Además, me han estado invitando a muchos que quieren que Mire. vayamos. Eso es lo que ocupamos. Yo ayer hablé con Marlon Brevé, un destacado Sí, académico de Unitec, que ya Unitec también va a volver a clase. ¿Cuándo empiezan las clases? Todo el mundo. Ya hay una gran cantidad de centros educativos en este momento que ya están en la actividad semipresencial. Ayer en la mañana, por ejemplo, yo me fijaba que ya en el Instituto Cultural Popular ya estaban llegando los estudiantes aquí en Tegucigalpa, en la Escuela José Decilio del Valle, en la Escuela de Sotero Barahona, en la Escuela de Los Limones, en fin, ya los jóvenes están llegando y yo creo que esto es una exigencia y es una necesidad de toda la sociedad, de los padres de familia, de los docentes, y hacemos el llamado a todos los centros educativos que todavía no están en la semipresencialidad, que hay que agilizar y hay que trabajar en forma conjunta, como de hecho está ocurriendo. Aquí en Tegucigalpa hay infinidad de ejemplos de que los padres de familia, que los docentes, los sindicatos y varios patronatos están colaborando con el acondicionamiento, con la limpieza de los centros educativos. La precariedad en la que se encuentra el sistema educativo no es solo una cuestión de la pandemia. Recordemos que venimos de 12 años que tenemos la educación en un total abandono. El pago de las aseadoras, el pago de los vigilantes y el material de aseo en los centros educativos, se le ha transferido esa carga para que la pague el padre de familia. La pandemia solo vino a poner en evidencia dónde se encontraba el sistema educativo. El abandono en que encontramos los centros educativos es en realidad alarmante, pero sí hay cuestiones positivas. Sí hay gran cantidad de patronatos que está llegando a la Secretaría de Educación a ver cómo vamos a hacer, qué podemos hacer para condicionar centros educativos, a plantear la necesidad que tienen los centros educativos, necesidades de buscar tanques para el agua, para almacenar agua, pero también están llegando varias empresas que están ofreciendo los servicios de forma gratuita. Y esto no es comercial, pero por ejemplo llegó un empresario norteamericano que tiene una empresa en Ciguatepeque que se llama Pozos para Todos, que ofrece perforar 5 pozos gratis para 5 centros educativos, porque sabemos la importancia que tiene en estos momentos el servicio de agua en los estudiantes. El día también llegó una cooperativa la semana pasada que nos va a donar cierta cantidad de tanques para que haya almacenamiento de agua en las escuelas. En fin, yo sí veo que lo que esto refleja es que el pueblo y que la empresa privada está creyendo en el proyecto de refundar esta patria. Y si las cosas se manejan con honestidad, se manejan con transparencia, yo creo que va a venir más gente y más organizaciones, como de hecho están llegando también los cooperantes. Llegó Visión Mundial, igual, a ofrecer los servicios para ayudarle al pueblo hondureño en acondicionar los centros educativos. Es posible que presupuesto en estos momentos, o mejor dicho, no tenemos presupuesto. Nos han dejado un presupuesto totalmente amarrado, pero lo que hay en este pueblo es esperanza. Y yo por eso quiero agradecerle a nuestra presidenta, doña Xiomara Castro, sí quiero agradecerle, porque sé que están haciendo grandes esfuerzos para ver cómo sacamos adelante el sistema educativo. Quiero agradecerle a la abogada Moncada, porque a pesar de todas las dificultades que hay, están pendientes de que al magisterio se le pague en tiempo y forma. Es reconfortante, don Freddy, ayer que miraba las noticias que el Infop vuelve a clases presenciales, hay esperanza para este pueblo y yo creo que esa esperanza la debemos transmitir en todos los municipios. Es necesario, padres de familia, compañeros docentes, las alcaldías, es necesario poner todo nuestro esfuerzo para volver a la presencialidad o tener ya los niños en la escuela. Una de las cosas que nos enseña la escuela y que no la enseñan los libros es la convivencia, es que el niño y la niña aprendan a vivir armoniosamente en sociedad. Eso no viene en los libros.
Eso nos lo da la escuela y eso no lo podemos perder. Sí es urgente y es necesario que nuevamente aperturemos los centros educativos y que sea toda la comunidad que ponga su esfuerzo para que los niños vuelvan a la escuela y cada quien pone su granito de arena. Una cosa positiva en la escuela Marco Aurelio Soto de Marcala, los docentes no tienen internet y lo que me decía el compañero Joel, por esa razón cuesta que la información llegue a la plataforma. Y cuando les pregunté a los docentes que estaban trabajando ahí, ¿cómo estaban haciendo? Si hay un empresario que se llama el ingeniero Wilfy Ayos, que tiene un negocio a la par de la escuela, que le da el internet a la escuela de forma gratuita, porque el famoso internet del pueblo nunca llegó a las escuelas, nunca llegó a los centros educativos, y esto nos ha demostrado que es necesario que estemos conectados y es necesario que el niño y que el docente tengan acceso a esos servicios. Sí. Sí, le decía, bueno, que fue una farsa todo ese despliegue de propaganda que se hizo con el gobierno anterior. ¿Fue paja? Sí, totalmente, ¿verdad? Que aquí podemos decir con toda claridad, Tigo y Claro le doblaron el brazo al gobierno anterior, porque no hubo internet, eso fue mentira. O sea, el internet lo sigue pagando el padre de familia y lo sigue pagando el docente. En todos los centros educativos esa es la constante que hay, ¿verdad? Y la otra cosa que es importante... ¿Y Conatel qué hizo? No hizo nada. No, es que el problema creo que es una comparsa entre lo mismo Conatel con las grandes empresas de este monopolio. Y hay otro problema acá, lo decía el compañero Jaime, es sobre los empleados, aquellos compañeros empleados, los trabajadores de aseo que salen por servicio civil. Mira, han escondido todas esas plazas, todo aquel compañero que por X razón salió del sistema, aquella plaza, eso no existe. O sea, ese es un llamado también que le quiero hacer aquí al compañero Jaime Rodríguez para que se investigue. Todas las plazas por servicio civil, esta gente no se sabe qué hicieron. Lo único que han dicho cuando hemos querido hacer gestiones es que están congeladas, pero nos han dicho que eso no es cierto, que esas plazas las están usando para otra cosa, ¿verdad? Entonces es importante también ver todos esos programas de vida mejor, todos esos programas de Ciudad Mujer. Ahí hay plazas incluso del sistema educativo que hay que rastrearlas para sacarlas realmente y ponerlas a disposición al servicio de la niñez, al servicio de la juventud, para que eso se pueda retomar de nuevo. Es fundamental que hagamos nosotros ese rastreo de estructuras presupuestarias que ya están en el sistema educativo, tanto de servicio civil como de la Secretaría de Educación. Poneme ahí algo que tiene Freddy, que está haciendo llamado, por favor, que te mandé, Eddie. Sí, esas imágenes son de ayer. Mire, todos esos muchachos que están ahí son los que asistieron ayer. 450 muchachos en un promedio de unos 18 a 20 por cada uno de los talleres, porque vamos a ir también cuidándonos con las medidas de bioseguridad, los distanciamientos y todo. Hay talleres donde generalmente están distribuidos, por ejemplo, el de torno, que tiene espacios bastante amplios, que es de mecánica industrial. Pueden haber 150 muchachos a la vez, cambiando de cubículos en la formación que van recibiendo, pero ahora hemos empezado con un número más reducido, vamos a ir adquiriendo confianza en el manejo, y el Info, sí quiero reconocerlo y decirlo aquí, Raúl, mire, tiene los mejores instructores que puedan existir en Honduras en lo que es la materia de la formación técnica, y las instalaciones son extraordinarias. Yo soy una persona que sé bastante de finanzas y inmediatamente que miré los estados financieros del Infop, me di cuenta de que no se ha invertido en maquinaria porque veo que la depreciación de ellos está en un 90% y tienen una vida útil contablemente de un 10%. Espere, ¿cómo están las finanzas del Infop? Las finanzas del Infop es unas finanzas que únicamente dan para pagar los salarios. Lo dije al inicio y aquí lo tengo. Tengo un estudio que me lo entregaron porque lo terminó USAID, que es con gran capacidad, una gran... Le voy a decir una experiencia que yo tuve. Yo fui presidente ad honorem porque me gusta el deporte de la CONAPIT. Solo le quiero ahí para que no se vaya, solo decirle que es para reforzarle eso. Y entonces yo lo que tenía que hacer era vender anuncios para poder pagar el salario de los empleados porque ni presupuesto había. Sí. Y entonces el Infop, ¿esa maquinaria de cuántos años data?
Imagine que se fundó en el año de 1972, empezó a funcionar en el 73, 74, y hay maquinaria paulatina que tiene 40, 30 años, entonces de repente el requerimiento de la empresa hoy tiene maquinaria más actualizada. Hay cuestiones que son funcionales, que son de gran calidad, pero otras necesitan ser renovadas. Yo necesito, cuando hablo de modernizar el Infoc, estoy hablando de renovar equipos. Cuando hablo de modernizar el Infoc, es también que necesito la certificación internacional de los formadores e instructores que hay en el Infoc, porque hay un sueño grande que se debe cumplir, que es el hecho de que el Infoc debe certificarse técnicamente para que cuando un muchacho o una persona de mediana edad sale del Infoc, debe de tener una certificación para poder trabajar en cualquier país de Centroamérica, Latinoamérica y si es posible del mundo entero. Porque actualmente el mecanismo es que se va para Estados Unidos alguien de manera documentada o indocumentada y de allá manda los documentos para que le certifiquen el diploma que ya lleva porque encuentran empleo. Si esa barrera en este gobierno la eliminamos, vamos a tener un potencial extraordinario y ese va a ser un tema. Quiero trabajar, Raúl, en la certificación, oiga bien, de todos los empleos, de todos los trabajadores empíricos de Honduras. Es decir, usted cuántos carpinteros conoce, cuántos albañiles, cuántos mecánicos. Estas personas deberían, independientemente de la edad que tengan, si todavía están en la etapa de fuerza de trabajo, ir al Infoc y los instructores le hacen una evaluación y de repente en 15 días, 20 días ellos ya van con su certificado y no tenemos que manejarlos como año y medio, 2 años que mantenemos con los muchachos de las carreras largas y que tienen un costo debido a que hay demasiado gasto administrativo, cuesta unos 250,000 empiras el estudio de 2 años. ¿Tiene ahí gente que pinta carros? Nosotros tenemos pintura y tenemos todas las cuestiones. Entonces yo voy a crear mecanismos diferentes en alianza donde podamos manejar y podemos obtener ingresos. Inclusive en su momento, todos los grandes, ¿cómo se llama?, galerones que utiliza el CNE fueron creados justamente para hacer una feria de los fines de semana de todos los productos que se generaban ahí. Ayer me decían, por ejemplo, mire Raúl, de que hay una disposición en presupuesto que dice que las reparaciones de los vehículos del Estado solo se pueden hacer en talleres certificados. Y me dicen que talleres certificados aquí solo hay como 3. Entonces le digo, rápido, prepárenme ahí una cuestión, quiero saber cuáles son los costos y quiero dejar establecido que el Infoc es certificado porque deberían instituciones del Estado llevar los vehículos al Infoc, que de paso aprenden los muchachos y de paso nos pueden generar algún ingreso. Y no es posible que por los mismos carros del Infoc estemos pagando fuera del Infoc. Entonces hay una serie de cosas, Raúl, que actuando con honestidad, con sentido común, podemos nosotros repotenciarlos financieramente. Me preguntaba usted sobre las finanzas, con un presupuesto de 1.128 millones, en lo cual los estados financieros me reflejan de que estamos pagando un 86% solo en salarios y gastos administrativos, el margen operativo que queda es muy poco. Entonces necesito muchísimos recursos para inyectarlos, pero a la vez necesito contener el gasto administrativo. Porque la relación laboral ahorita de personal administrativo versus los instructores, que es el personal más necesario en el Infoc, anda de 3 a 1. Debería ser a la inversa. Debería tener 3 instructores por cada persona administrativa. Entonces hay cuestiones que hay que irlas trabajando poco a poco, pero con el conocimiento que tenemos lo podemos lograr. Y yo quiero aprovechar, Raúl, porque aquí es educación de la que estamos hablando. Yo no soy un profesor de oficios, pero yo nunca he ocultado el hecho de que yo me formé trabajando como zapatero. Entonces yo entiendo perfectamente cuál es la vivencia y la dificultad que vive nuestra gente de base. Y yo no me desclaso, yo de ahí vengo. Pero luego tengo una alta formación académica. Y enseñar sobre derecho también es importante, sobre todo en esta coyuntura, donde todas las instituciones del Estado encuentran un problema en el manejo laboral, donde Juan Orlando, de una manera totalmente ilegal, creó un PCM. PCM son las decisiones que toman el presidente en Consejo de Ministros. Y vino y estableció que toda la gente, por contrato, por planilla, por lo que fuese, pasaba automáticamente al sistema de servicio civil. Eso es absolutamente ilegal, arbitrario, y ni el mismo presidente tiene facultades, porque la Constitución de la República ya regula quiénes son los trabajadores de carrera administrativa y de qué manera se ingresa. No es por orden del presidente que se traslada de un sistema que no existe a un sistema creado, formado como servicio civil.
¿Qué es lo que se debe de hacer en este momento? Sin andar con tanta vuelta. Simplemente en el Congreso se deben de hacer las reformas al presupuesto del año, de este año, para eliminar todas las situaciones arbitrarias que se crearon, porque no es necesario ir a someterse a la misma Corte para buscar nulidad de esos PCM o para buscar recursos de inconstitucionalidad, cuando es volverse a entregar al mismo sistema de una Corte que tuvo una obediencia ciega a las instrucciones del Ejecutivo. Entonces yo creo que en eso se debe de ayudar y he sugerido que se cree una mesa de trabajo, no necesita más que unos 3 abogados, elaborar esas cuestiones y llevarlas al Congreso, porque está siendo una limitante demasiado grande y además perjudica financieramente al Estado el hecho de cambiar de una persona de contrato a un estatus de servicio civil, que está en relación a lo que decía el profesor Joel, cuando financieramente no se tiene esa capacidad para indexar toda esta gente a un sistema de la administración pública que la encontramos devastada financieramente. Entonces todas estas cuestiones se necesita hacerlas rápidamente y esto lo expreso ¿por qué? Porque yo he sido toda mi vida un dirigente de base, Raúl lo sabe, luchamos todos en el Partido Liberal y después en Libre pues hemos luchado a la par y tenemos una presión enorme de nuestra dirigencia de base que con justa razón, después de 12 años en las calles, con atropello, con dificultades, entonces algunos lógicamente buscan una oportunidad, una opción. Y las limitantes que dejaron, que construyeron un tejido de ilegalidad en 12 años, hoy no permite tener la solvencia que debería tener para el movimiento de personal. A tal grado que descaradamente en el mes de enero nombraron personas que debían irse y dejaron comprometidas a instituciones por los próximos 4 años, cuando una conducta ética de un presidente que deja el poder y de funcionarios que vienen con él es apartarse y permitirle que llegue la Presidenta de la República a gobernar con su gente de confianza. Igualmente un acto deshonesto, usted fue funcionario en el gobierno del Poder Ciudadano, Raúl, donde se había visto que a los ministros nos iban a pagar prestaciones, si realmente son puestos de confianza y la confianza está en que son de libre remoción y hasta eso hicieron esto, pagarse prestaciones absolutamente todo. No, otros se pagaron prestaciones y los nombraron y se fueron otros a enchambar a otros grandes cargos. Así es, lo cual es totalmente Rebeca, saca Rebeca a esos que fueron a enchambar al Banco Central, que la ministra Rebeca Santos lo saque. Sí. Eso no es en un país tan pobre. Entonces yo que diría, nosotros, ¿va, Freddy? Sí. Y mire, y toco ese tema, Raúl, porque sí tiene que ver con la educación, que es el tema que estamos abordando hoy. Porque cuando usted no tiene la disponibilidad de los recursos, usted tiene la visión. Jaime, estoy seguro, con la experiencia que tiene ahí en el ministerio, con Esponda y todo, tiene una visión clara de qué hacer. El profesor, como dirigente gremial y todo, puede aportar muchísimo, pero las ideas se concretan al final de manera material, teniendo disponibilidad de recursos, y el hecho de que lo dejen tan amarrado las situaciones, que tuvieron tiempo para ir creando un tejido, y de conocer mucho de la administración pública, porque hay una diferencia. Profesores, miren, uno llega al gobierno, ocupa una posición y es neófito, no tiene la experiencia ni conoce cómo se concatenan las cuestiones del gobierno. Cuando uno ya ha estado, pues uno ya tiene una idea más clara y cuando llega ya sabe qué hacer. Pero aquí, con este gobierno que es del pueblo, como dice Raúl, donde se mira una serie de jóvenes y todo, personas inesperadas ocupando posiciones, entonces no tienen la experiencia y fácilmente se caen en errores. Fíjese, Raúl, que durante 9 años el Partido Nacional en el gobierno nunca le puso al presupuesto la disposición que si yo como funcionario cancelo una persona, la persona demanda y hay que pagarle prestaciones, me las cobran a mí en un juicio de repetición. Y algunos de los funcionarios nuestros de repente no leen esas cuestiones porque no se ponen a estudiar eso. Eso lo hicieron al final, antes de irse, para dejar en una dificultad a los que iban a asumir. Esas cuestiones hay que ir al Congreso y el Congreso las debe de derogar y ponerlas como ellos las tenían. O sea, el aprovecharse de la situación del país y después no querer dejar que el que viene gobierne, esa es una cuestión que también es parte de una corrupción y de una falta de ética. Me preocupa que hablan de baja matrícula. ¿Cómo estamos con eso? La matrícula va ascendiendo. La curva es ascendente.
Hasta el día de hoy llevamos 1.243.450 estudiantes. El año pasado fue 1.500.000. Nosotros creemos que en estos 3 días vamos a alcanzar esa meta porque la curva es ascendente y reiteramos el llamado a los padres de familia, a los docentes, no me le pongan ninguna traba al estudiante para su matrícula. Si no tiene uniforme, no importa, el estudiante tiene que matricular, el niño tiene que estar en la escuela. Si no tiene los documentos completos, matriculémosle y démosle tiempo para que el estudiante llegue a los centros de clases. La otra cosa es, recordemos que este año sí hay matrícula gratis. Nosotros sí necesitamos como pueblo sacar a los niños de la ignorancia. Pero con lo que me decía Joel, porque lo que dejaron en educación es una cosa perversa, es una cosa llena de corrupción, es algo muy mal intencionado. No es que escondieron las plazas, las usaron. Lo que hicieron es que se jubiló una persona que estaba en vigilancia en un centro educativo, agarraron la plaza, se jubiló un conserje, agarraron la plaza, en fin, todas las plazas las fusionaron. ¿Y para qué las fusionan? Para nombrarme un activista político. Ya en mes de diciembre los nombran uniendo 4 plazas y me los nombran allá en la Secretaría de Educación con salarios de 40.000 empiras, con salarios de 30.000 empiras, para dejar ahí anclada su estructura. Yo creo que esto no contribuye en nada porque me le siguen transfiriendo al padre de familia la carga de que siga pagando aseadores, vigilantes, conserjes y que siga el padre de familia con la responsabilidad del centro educativo. Aquí hago un llamado a los compañeros del Congreso. Ese decreto 100-2021, eso deben derogarlo porque me dejaron ahí una gran cantidad de asistentes técnicos nombrados en el mes de diciembre, quitándoles a los centros educativos las aseadoras. ¿Cuántos van a haber asistentes? Hay de varios rangos, hay de 30, de 40, de 50. Entonces, eso, por favor, señores del Congreso, a mí puede preguntarme cuánto gano yo y cuánto deroguen ganan los demás. Ese decreto 100-2021. Con lo que decía de las certificaciones, fíjese que nosotros nos vendieron una ley fundamental de educación aquí en Honduras, que es una farsa. Ahí se hablaba de las certificaciones. Sí. Había todo un proyecto de certificaciones con que el internet era gratis en las escuelas y todo eso fue mentira. Y esa ley fundamental de educación es lo que hoy nos tiene con esas caravanas, porque al joven le quitamos la oportunidad y la opción de tener un futuro en este país. No le dimos oportunidad de trabajo al joven, no le dimos oportunidad de educación. ¿Qué hacen los jóvenes? Se van en las maras, pero sí hay esperanza, yo repito. Y aquí es bueno que lo que mencionaba el compañero Freddy, sí podemos trabajar articulados. Si ocupamos, por ejemplo, la reconstrucción del techo de una escuela, yo estoy seguro que el INFOP, con gusto, nos pone los estudiantes ahí y los instructores para que me construyan o reconstruyan las escuelas solo poniendo los materiales. Y eso le sirve al estudiante para que vaya aprendiendo y también nos ayuda para acondicionar los centros educativos. Pero sí, el sistema educativo como está ahorita y todo lo que nos han dejado es deplorable, no hay presupuesto y nosotros no podemos seguirle cargando a la sociedad, al padre de familia, que se encargue del mantenimiento de los centros educativos, porque esto es responsabilidad del Estado. Ese decreto 100-2021, repito, compañeros del Congreso, esto debe ser derogado porque esto fue lesivo y fue malintencionado en contra del sistema educativo. Don Joel. Mire, yo creo que aquí hay que partir también que hay un margen de la población muy grande. Nosotros tenemos el 72% de pobreza, el 54% de extrema pobreza, tenemos el 70% de desempleo. ¿Y cómo le vamos a estar pidiendo a ese padre o a esa madre que esté dando 300, 500 lempiras por matrícula o que lleve un uniforme nuevo? Partiendo de eso, creo que hay un buen porcentaje también que hay que hacerle el llamado el día de hoy. Pero la matrícula gratis va, ¿eh? Es que debe de ser gratis. Debe de ser gratis. Y eso esperamos, no, pues, que la presidenta Xiomara Castro garantice esa matrícula gratis. Eso en el gobierno del 2006 nosotros aseguramos la matrícula gratis.
Correcto, pero se le daba un desembolso. El problema Y es que había ahorita un no ha bono habido, estudiantil para transporte también. Correcto. Y eso Sí. no, o sea, en este momento sabemos las condiciones económicas. Y merienda. ¿verdad? Y la merienda Sí. escolar. La merienda escolar. Porque recordemos, cuando hablamos de esta condición del pueblo hondureño, ese niño va sin comida, va sin desayunar al centro educativo. Sí. Es ahí donde responde la escuela. Pero no lo estamos haciendo ahorita, recordemos la situación económica y eso lo entendemos categóricamente. Pero hay cosas muy fundamentales, licenciado Raúl Valladares. En educación hay situaciones que hace años los dejó el Partido Nacional también, que son las divisiones, fusiones de plazas. No se puede hacer. Hay problemas en los nombramientos con los compañeros porque no se hace. Y aquí le quiero hacer el llamado al compañero Jaime para que eso se pueda hacer también vía Congreso Nacional para modificar. Y esto está en la Ley de Presupuesto General de la República. Esa dejaron amarrado de hace 12 años que no se puede dividir, no se puede fusionar una estructura presupuestaria del sistema educativo. Entonces hay dificultades para que puedan nombrar compañeros en los diferentes centros educativos. Y aquí hay otra situación que es importante en el retorno a clases. Y eso lo hemos venido diciendo por todos los medios, que son aquellos docentes mayores de 50 años. Y esos docentes mayores de 50 años, es importantísimo, compañero Jaime, que salga un oficio para que estos compañeros puedan tener una asistencia virtual y ya no se sigan exponiendo compañeros de 50 años con problemas de enfermedades de base, ¿verdad? Que esos compañeros en este momento sería una situación muy delicada exponerlos de nuevo hacia el contagio de la pandemia. Creo que el retorno debe ser un retorno seguro, debe ser un retorno realmente de forma gradual, ¿verdad? Tal como se está planificando en cada centro educativo. Los oídos en este caso deben de ser SINAGER, deben de ser las autoridades de salud que nos deben decir hacia dónde y cómo está la pandemia. También los mecanismos de cada aula, porque recordemos que las aulas nuestras no son aulas diseñadas para el sistema educativo, son aulas construidas con los padres y los docentes en cada centro educativo, con ciertas medidas. Aquí no hay medidas estándar en los centros educativos. Entonces, ¿qué pasa? Si ahorita usted va a medir, hay aulas que le van a tener en espacio, lo que andan aplicando, van a ser 20, en algunos no, en otros le va a caber 15. ¿Por qué? Porque las condiciones de las aulas no son aulas realmente que fueron hechas de una forma estándar que el gobierno haya diseñado, porque estas aulas son construidas por el esfuerzo de los padres de familia y los docentes casi en su totalidad, porque recordemos, nosotros, así como no se creó una sola plaza en 12 años, tampoco se construyó una sola aula en estos 12 años de narcodictadura. Bien, Freddy es el director del Info, Freddy Gerrato, es abogado. Miren, hoy despidieron una chava y a un chavo que era novia, ella era novia de un alto funcionario y era novio de una alta funcionaria. Nos despidieron, hoy es martes, ¿va? Entonces el jueves le dieron 2 millones a cada uno. Ella novia de un alto funcionario y él novio de una alta funcionaria. Hoy martes 8. El jueves 10 lo volvieron a contratar. Le dieron 2 millones a cada uno y lo volvieron a contratar como nuevos empleados del gobierno o sea, ya estoy hablando de enero. ¿Qué va a hacer este gobierno? ¿Quiénes son? Con esas picardías. Dije que eso, Freddy, eso ocurre en todos los ministerios. Sí, no, pero... Por eso, por eso le voy a preguntar, ¿cómo está con los sueldos y el INFOP? Yo con Freddy tengo amistad de antaño, mi padre era muy amigo de Freddy, y yo también. Sí. Usted es abogado, ay, en el INFOP, ¿cómo encontró eso? La carga laboral es demasiado grande. Hay un sindicato, tienen un contrato colectivo. Como abogado y respetuoso de la ley, sé que no puedo disminuirle ningún derecho que ya tienen adquirido, aunque sea muy espléndido. Pero sí estoy en la obligación de cuidar de que la institución no colapse ni se cierre. USAID me entregó este estudio, que justamente aquí lo tengo. No tuvo la oportunidad de entregárselo a la Junta Directiva saliente ni al director saliente. Y me establece categóricamente
que con el crecimiento vegetativo que hay de los beneficios, en 3 años habría que cerrar el Infop, porque llega a cubrir el 100% de los salarios y los gastos administrativos. Eso implica que urgentemente necesito conseguir mucho más recursos para que eso no suceda, pero a la vez que tenemos que discutir seriamente cuál es ese crecimiento vegetativo que hay, de esa erogación que tiene que ver con sueldos, porque aquí hay 2 componentes. Por un lado, el sueldo de los empleados permanentes que tienen antigüedad y que de eso está un núcleo que es valiosísimo, que son los instructores. Pero también hay 400 personas por contrato de que también de manera irregular le vinieron haciendo contratos cada año o antes de irse le firmaron en enero hasta el mes de diciembre de este año. Entonces eso implica... ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo van a nombrar, perdonen, una gente seria y honesta? Perdieron las elecciones, vámonos. Sí. Vámonos. Pero oigan lo que está diciendo el director del Infop, que le firmaron contrato de enero a diciembre del 2022. No, hombre, sinvergüenza de eso. Entonces el punto está en que esa es una realidad y estamos ante una realidad. Cuando usted y yo, Raúl, militábamos en el Partido Liberal y había un bipartidismo en Honduras, usted sigue militando en el Partido Liberal, perdón, había un bipartidismo en Honduras, pero fíjese que había un respeto en ese sentido. Mire, había dignidad, nos ganaban los cachurecos a nosotros. Nos vemos. Y los liberales decían, nos vemos, gobiernen ustedes, y nos íbamos de los puestos, no andábamos buscando favores ni pidiendo empleo. Viceversa, y teníamos a cuestión, y sabía la dirigencia que iban a ascender al poder y que iban a gobernar con los que iban llegando. Hoy usted llega y todos le hacen la valla impávido, y aún los que son jefes, que tienen puestos de confianza, están dispuestos a luchar y a no irse. Entonces es una cuestión que ha cambiado totalmente en el país. Entonces, ¿qué han hecho en el Infop? Mira, lo digo así, este es el puesto de jefe de división. Yo llego con mi persona de confianza, entonces pide que lo pongan de asistente y de jefe. Pero ya habían hecho esa misma operación, entonces tiene 3 y 4 alineados en el mismo nivel salarial y con funciones de dualidad, que eso no funciona. Entonces, una institución se puede morir de tanto estar pagando esas cuestiones. Yo no pienso hacer eso. Nosotros vamos a buscar los procedimientos dentro del marco legal para poder cambiar. Yo no puedo seguir empleando gente para destruir el 10% que queda para las cuestiones operativas. Entonces, ¿qué haya que esperar? Pues vamos a esperar, pero las cosas las vamos a hacer y eso no puede continuar. Pero entre tanto, si yo le pido a la empresa privada, y lo hago aquí públicamente, voy a dialogar y vamos a presentar cuál es la proyección, voy a escuchar sus ideas, vamos a corregir las situaciones que andan mal. Lo que sí es claro que no hay privatización del Infop, por no decir la palabra terciarización, y que vamos a revisar los convenios también de lo que eroga al CADER, de lo que se le eroga a las centrales obreras, a ciertas organizaciones de cámaras de comercio que reciben dinero del Infop para la terciarización. Entonces, si se está haciendo bien, perfecto, pero vamos a ver la presencia del gobierno para que se reconozca de que son los recursos del Infop, que son los recursos del pueblo y que hay una dinámica de este gobierno apoyando las situaciones. Con los maquiladores, quiero reunirme y hablar con ustedes, señores. Nuestros estudiantes, gente humilde, que a veces no tienen para comprar una camisa. Ustedes pueden ayudar muchísimo para que tengamos programas donde ustedes tengan presencia y donde todos tengamos presencia y que podamos generar mano de obra calificada. Ahí se ha estado deteniendo lo que es las acciones duales o la formación dual, que consiste en que ustedes ya mandan sus trabajadores a que reciban actualización en formación en el Infop, que se venía haciendo en jornadas de la noche y en jornadas de los sábados. Lo digo aquí públicamente, el Infop tiene una crisis financiera en ese sentido y he establecido que el Infop no va a pagar más horas extras. Entonces vamos a buscar un mecanismo a través del cual en un día de la semana u otro mecanismo se siguen implementando y llevando a cabo la formación dual de sus trabajadores, porque también debemos de entender que cada centavo que podemos ahorrar lo vamos a invertir en formación de otros sectores que no están recibiendo ninguna formación. Yo le puedo asegurar, Raúl, que financieramente yo el Infop lo voy a enderezar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo aquí elemental.
Yo soy el presidente del Colegio de Abogados de Honduras y también quiero aclarar que el Colegio de Abogados no es una institución del gobierno y no recibe ningún centavo del gobierno, y su servidor no gana un centavo de salario. Es una vocación de servicio lo que me llevó a estar en el Colegio de Abogados, lo mismo que a todos los compañeros de Junta Directiva. Así es que no se preocupen de algunos comentarios que he visto en las redes, que como tengo 2 salarios y todo. No tengo ningún salario. No, yo fui presidente de la CONAPID y sí, no tengo salario. Era don Oren, así como usted es. Entonces la gente debe de saber eso. Pero lo que sí yo le quiero garantizar es que así como encontramos una institución allá sin recursos y la hemos levantado, vamos a tener austeridad aquí. Y una de las primeras pruebas es que en el Colegio de Abogados hay una Prado asignada al presidente. Nunca la usé a título personal. Y aquí en el Infop, los 2 días que he ido en mi carro, en mi pick-up, y lo estaciono en el parqueo, y así va a seguir siendo. De mi casa me voy a ir en mi carro y me voy a venir en mi carro. Yo no voy a ocupar un puesto en el gobierno para que me resuelvan problemas. Yo acepté estar ahí para ayudarles a resolver problemas. Yo soy una persona jubilada, soy un notario, tengo asesoría. Gano más dedicándome a lo mío que en un puesto en el gobierno. Si al final estoy aceptando la situación es porque quiero servirle al país y lo hago de manera desinteresada. Así es que a mí que no me busque conflicto nadie, a mí que lo que me busquen es ayudar, que converjamos para encontrar soluciones y que le ayudemos a este pueblo tan necesitado. Bien, voy a ir a una pausa, y es cierto, yo no entiendo cómo los funcionarios se ponen a andar en prados. En ese congreso, a don Luis Redondo, presidente del Congreso, regresen todas las prados que alquilan, hombre. Cada diputado que llegue en la cháchara que tiene o en la nave que tiene. Pero un funcionario, ¿a cuenta de qué le van a andar dando prados y carros? Yo cuando fui funcionario andaba en mi carro. En ese congreso, regresen todas las prados. ¿A cuenta de qué diputadillos que... No, hombre, si una Prado hoy, la más barata, cuesta $60,000. La más barata. Este gobierno, doña Xiomara Castro, debe ser un gobierno austero, porque el Estado está quebrado. Esos diputados que andan en Prado y que no son de ellos y no del Estado, vendan esas Prados, recuperen un dinero y desen a nuestros profesores para que ayuden en la educación. ¿A cuenta de que van a andar en Prado? El que quiera Prado, que la compre en su bolsa. Yo mis carros me los compro de mi bolsa. Dejen de andar, vendan todos los carros. Vende todos los carros. Que el que quiera, sí, Mel caminaba ahí en su carro siempre. Yo caminaba con él. Vendan esos carros. Diputados comprados no tienen ni casa. Son diputados. Ni casa tienen. Que andan en una Prado. Quítenles a Prado, véndanlas. Tiene razón Freddy aquí. El que quiere ir al Congreso, que vaya en la cháchara que tiene o en la nave que tiene. Esa es la realidad de este país. Estudiantes panameños regresaron a las aulas después de 2 años de ausencia, en las que recibieron clases a distancia y en momentos en que se mantiene a la baja los contagios de COVID-19 tras el mayor brote sufrido durante la pandemia a comienzos de año. Las escuelas en Panamá abrieron para recibir unos 950,000 estudiantes que deben portar mochilas y llevar en sus mochilas alcohol y toallitas, entre otros insumos de higiene. El personal de las escuelas, por su parte, debe cumplir con las reglamentaciones fijadas por las autoridades de salud, entre ellas crear grupos que vigilen el cumplimiento de las normas de prevención del coronavirus y el seguimiento en caso de contagios. En las escuelas se hizo énfasis en guardar el distanciamiento físico, la higiene de manos y la aplicación de horarios especiales para evitar aglomeraciones. Panamá, uno de los países en la región cuyas escuelas permanecieron cerradas, había anunciado desde fines del año pasado que las clases presenciales arrancarían en 2022. Este es un día de gran significado para nuestros estudiantes, docentes,
padres de familias y familiares, y en el país luego de ver las terribles dificultades sufridas a causa de la pandemia. Así lo declaró el presidente Laurentino Cortizo, quien visitó escuelas en la localidad de Juan Díaz, en las afueras de la capital, al arrancar las clases presenciales. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Después de ver eso de Panamá, viceministro Jaime Rodríguez, ¿qué piensa? ¿Y aquí? ¿Cómo vamos? Estamos implementando el retorno a clases. Se le ha pedido a cada centro educativo que haga un diagnóstico institucional. En primer lugar, y una de las cuestiones importantes en esto es saber con cuántos niños y con cuántas niñas se cuenta en el centro educativo. Esto se hace porque el Ministerio de Salud irá a vacunar a la escuela. Si hay un niño que no tenga vacunas, pues se va a vacunar como en el tiempo de antes, que era en la escuela donde se vacunaba. Se le ha dado el protocolo a los docentes. Ya no tenemos o no vamos a tener aulas de 40 estudiantes, porque eso nos contaminaría más con esto de la pandemia. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se tienen que dividir las aulas. Si una aula tenía 40, que sean 20 o que sean 15 estudiantes, hay que guardar la distancia, hay que usar la mascarilla. En las direcciones departamentales se les estará entregando a los centros educativos, de acuerdo a su matrícula, el alcohol o el gel antibacterial y el material de bioseguridad para que lo puedan aplicar en las escuelas. Quizás lo que cada niño tiene que llevar es su botecito. Además, a los docentes se les ha instruido que en cada centro educativo deberán tener un aula especial de aislamiento. Esta aula es porque si un alumno llegó sano a las 7 de la mañana, pero a las 10 de la mañana ya presenta síntomas de fiebre, habrá que llevarlo al aula para aislarlo y llamar al padre de familia para que vayan a traerlo. Una pregunta. ¿Cuántos hipotes están vacunados, según usted? De los de preescolar, sabemos que aún no se ha empezado con la vacuna. Sí tenemos noticias de que los niños... O sea, no están vacunados. No están vacunados. Sí ya se inició. Pero sí ya se inició, pero no es la gran cantidad de niños los que están vacunados. Esto nos dificulta el retorno gradual a clases, pero por eso queremos que en las escuelas... Se me ocurre, llamen a Matius, pónganse de acuerdo y que cuando los hipotes lleguen ahí los vacunen. Es correcto, debe ser la escuela, el centro de vacunación. ¿Que no hay vacunas, dice? Sí tenemos noticias de que están llegando las vacunas y sí se está planificando eso, que sea la escuela el centro de vacunación. Sí, claro. Cuando nosotros fuimos niños, no nos andaban preguntando, sino que en la escuela llegaban y ahí nos vacunaban. Hace tiempo, como dice, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquella vacuna? Aquí todos tenemos la vacuna. De eso, ¿eh? Que dejaba una marca. Sí. Yo recuerdo que me salté el cerco de la escuela porque no quería que me vacunaran. Pero sí. esa vacuna que era que le deja una mancha a uno. Contra el polio, ¿va? Contra la tuberculosis. Tuberculosis era. La tuberculosis. Sí, porque producía... La de la polio era por... O sea, sí, producía maduración. El mejor centro de vacunación es la escuela. Así es. Correcto. Con la ventaja que la escuela también debe volverse el centro de la comunidad, es decir, que la comunidad se empodere, que sienta a la comunidad que la escuela le pertenece y que en la escuela hay beneficios. Mire, ministro, es que nos surge que los niños vayan a clase, hombre. Somos un país atrasado. Sí, hombre. 2 años sin clase son 10 años de atraso. Y esa desgracia es peor que la pandemia. Claro. Condenar nuestras generaciones a la ignorancia es una desgracia peor que la pandemia, por eso es urgente. Padre de familia, compañero docente, volvamos todos a las clases. Es necesario reaperturar los centros educativos. Joel, ¿y el COPEN qué piensa? Bueno, en primer lugar, Raúl, quiero que me permita un minuto. Dele, aquí. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Quiero felicitar a todas las mujeres hondureñas, pero en especial a todas las compañeras COPEN, a nuestra organización. Quiero desearles lo mejor, que las mujeres sigan avanzando. Hoy tenemos una presidenta y ese es el mejor ejemplo, que las mujeres pueden hacerlo y lo pueden hacer bien. Así que muchísimas felicidades a todas las mujeres de nuestra patria. Licenciado Raúl, yo creo que una de las cosas que nos ha detenido enormemente es la falta de vacunas y
la falta de un sistema masivo de vacunación, que es lo que tenemos que implementar. ¿Qué pasa si se pone una vacuna ahorita y se ponen 5 vacunas después? Entonces no hay un sistema sincronizado para decir en qué momento el retorno va a ser con días, decir cuánto tiempo nos va a tardar entre una dosis, la segunda dosis, y que toda la población escolar esté vacunada. Y eso es importantísimo para ese retorno. Si no tenemos un programa de vacunación masivo que sea en todo el país y que agarre por lo menos un 90%, algunos dicen que con un 70% ya hay buenas posibilidades de vacunación, pero necesitamos por lo menos un 90% de la vacunación. Si no hay vacunas, entonces empezar a gestionar, empezar a pedir a los organismos internacionales. No, pero que nos den la vacuna. yo le voy a decir algo. Yo estoy de acuerdo con usted, pero yo respeto mucho a los maestros. Recuerdo a mis maestros. Pero eso del mobiliario y arreglar las escuelas es paja. Y así vivimos todos. Pero sí la vacunación. Y después que vayan arreglando los centros educativos. Licenciado Raúl, nosotros como COPEN hemos hecho jornadas de trabajo en la zona norte principalmente. Y aquí hago el llamado a todos los compañeros que sigamos avanzando en eso. Porque recordemos que esto ha sido histórico, el abandono de los centros educativos. El deterioro ha sido permanente y el único que ha construido, el único que ha remodelado, el único que ha reconstruido ha sido el padre de familia y el docente. Esa ha sido la tarea permanente. Entonces vamos a seguir. En este momento hacemos el llamado a todo aquel compañero afiliado al COPEN que se sume, que se una a aquellas acciones de limpieza y reconstrucción de los centros educativos. Lo estamos haciendo y vamos a seguirlo haciendo. Y sabemos también de las dificultades. Ya dijo el compañero Jaime, en aquel momento eran 22.000 millones. Hoy posiblemente anda arriba de 30.000 millones para poder llegar realmente a readecuar los centros educativos a la nueva modalidad. Oye, Medi, poneme un video porque quiero ponérselo a Freddy. Voy a ser sincero, yo tengo simpatía con el presidente del Colegio de Abogados desde que yo era un cipote porque este hombre siempre trabajó por el Partido Liberal con mi papá y de ahí yo pues, y fuimos compañeros de gabinete orgullosamente en uno de los mejores gobiernos como era el de Mel Zelaya. Y estoy contento que hayan nombrado a Freddy porque es honesto, va a ayudar. Este hombre no va a andar pensando en robarse nada y tampoco va a dejar que los empresarios que siempre quieren manipular el Infop, no lo va a dejar tampoco. De eso estoy seguro. Poneme ese video para que Freddy lo comente después. Pueblo hondureño, en mi condición de director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional Infop, me complace invitarles al retorno presencial de las clases. Después de 2 años de inactividad, con el esfuerzo combinado con el Gobierno de la República, de la empresa privada, de nuestros valiosos colaboradores, los instructores y de la cooperación internacional, es preciso y necesario volver a la facilitación de capacidades para cada día mejorar la mano de obra y que puedan nuestros jóvenes y pueblo en general encontrar las posibilidades de un trabajo digno que les permita mejorar sus condiciones económicas. Con el apoyo de nuestra Presidenta Constitucional de la República, Xiomara Castro, pretendemos en nuestra administración modernizar, repotenciar y refundar el Infoc como la Universidad del Pueblo. Garantizarles que el Infoc siempre tendrá abiertas las puertas para la formación y para la inserción laboral y que la tercerización de la educación técnica no formal no es una opción en este gobierno, sino que serán apoyados al 100% la juventud y los trabajadores hondureños. Muchísimas gracias. Miren, sobre eso, yo acompaño al licenciado, al abogado Freddy, porque aquí yo soy perito mercantil y contador público. Brillante no era, pero mi papá me decía que me iba a meter al batallón si no pasaba las clases. Y tuve que pasar. Pero ya esas carreras ya están saturadas. Las carreras técnicas, la repostería, la mecánica, la megatrónica, todas esas cosas que el Infoc puede servir. El Infoc debería ser mucho más grande y con mucho más apoyo
para abrir una ventana de oportunidades a la gente. Fred. Es que el sueño es, por ejemplo, vaya, le voy a decir un ejemplo aquí cercano en Francisco Morazán. Usted tiene la zona de la bodega, que converge ahí Santana, Ojojona, San Buenaventura, y está cerca Sabana Grande. Sabana Grande, el Info tiene un centro que es de carpintería, que prácticamente no funciona. Pero si usted creara una instalación allí para enseñar realmente oficios que la gente efectivamente necesita porque hay oportunidad de trabajo, esa convergencia de la juventud ahí, de gente que no está yendo al colegio, que no tiene chance de ir a la universidad, usted ahí crea condiciones de desarrollo económico para esa zona, una estabilidad económica de ingresos para una familia y un desistimiento de abandonar el país. Y si decide salir del país, con una certificación internacional que le garantice que en otro lado va a trabajar. Yo tengo la experiencia ahorita, Raúl, de un empresario en las islas desarrollando un proyecto habitacional en República Dominicana y no encontró la mano de obra calificada que tenía aquí en Honduras y tuvo que recurrir a hacerles toda la documentación para llevarlos a trabajar a República Dominicana y lo están haciendo con enorme éxito. Entonces, cuando yo hablo de un programa donde podamos, fíjese bien, una jornada nacional dedicada del Infop, de certificar a todos los trabajadores de oficios empíricos en Honduras, donde no necesita estar gran tiempo el que es albañil, el que es carpintero, el que es electricista, el que es el mecánico, sino que tenemos los instructores que estando ellos certificados pueden hacerles toda la evaluación, pueden establecer las competencias que tienen y pueden certificarlos. Y los que no están listos, con una formación, inducción de corto plazo, pueden salir certificados. Esa es la gran visión, pero también es llegar cercanamente. 18 departamentos del país, el Infoc debería estar en todos los departamentos y deberían de tener acceso a la gente de los municipios. Mire qué hermosura ayer, escuchar a una jovencita que hizo uso de la palabra antes de empezar las clases ayer, y dice, hemos estado soñando este momento durante 2 años en la casa, sin hacer nada, con la ansiedad y la necesidad de seguir aprendiendo un oficio para buscar trabajo. Es una cuestión que el Infoc debe de ser bandera en este gobierno. Y el coordinador, asesor de este gobierno, me convenció de tomar el Infoc porque me dijo que iba a ser bandera en este gobierno y yo les tomo la palabra. Y espero efectivamente así, señora presidenta, de que le paguen al Infoc el 0.5% que se debe de separar del presupuesto que tiene cada Secretaría de Estado, cada dependencia, y lo tenemos que trabajar a través de finanzas para que llegue al Infoc, y con eso vamos a poder crecer en esta expectativa y sería maravilloso, grandioso lograr el objetivo que tiene el Infoc en alianza, desde luego, con la empresa privada, porque el que genera el empleo no es el gobierno, es el sector privado, pero tenemos que ponernos de acuerdo cómo deben funcionar las cosas. Bien, antes de darle la palabra al viceministro de Educación, don Jaime Rodríguez, al presidente del COPEN, Joel Gabarrete, y nuevamente a Freddy para despedirse, voy a decir algo. El fin de semana estuve en San Pedro Sula. Ya los empresarios, todos los que son presidentes del COEP, se arriman al presidente de la República, ahora presidenta, para sus intereses. Y son tan ricos, pero tan ricos, que el pueblo no les importa. Andan mal, hombre. La gente aquí es muy pobre. Deben de estar pensando, por ejemplo, hay presidentes del COEP que venden en el SANA, con empresas con los hijos, venden en la alcaldía y quieren seguir esa misma línea. Doña Xiomara no va a aguantar eso, se los digo desde aquí. Y el coordinador y asesor presidencial Mel Zelaya tampoco. No, miren, aquí este país les ha dado tanto dinero y tanto negocio a estos empresarios. Bueno, apunten, acuérdense, el nuevo presidente del gobierno va a ser Mateo Yibrín. Esa camada, esa mara de empresarios quieren poner a Mateo Yibrín. Mateo Yibrín, ya pagaste los impuestos del helicóptero que metiste como que si era para turismo, o no lo has pagado. Juan Carlos Icafi ha hecho negocios todos estos años que estuvo en Orlando.
el que esté yendo. Ayuden al Linfón, hombre. Den un poco de pisto de ese que han agarrado de Honduras, los empresarios, para que la gente tenga trabajo y la riqueza que tienen exageradamente, ayuden a repartirle a la gente, hombre. Si no, el país se va a descomponer. Bien, nos vamos. Viceministro, su mensaje final. Agradecerle, reitero el agradecimiento por esta oportunidad. Gracias por compartir con Joel, gracias por compartir con el abogado Freddy. Reiterar el compromiso de nuestra presidenta que la educación sigue siendo pública, debe ser gratuita, pero que es deber de todos revivir y reactivar el sistema educativo público. A mis compañeros docentes, debemos devolver gradualmente a las aulas, aplicando todas las medidas de bioseguridad. A los padres de familia, acerquémonos a la escuela, ayudémosle a la escuela, a todas las fuerzas vivas, alcaldías, patronatos. Rescatar el sistema educativo público es tarea de todos. La Constitución ya dice que es responsabilidad del Estado y sé que, como lo dijo el abogado Freddy, ya la tercerización terminó. Muchísimas gracias. Le voy a decir algo, viceministro, también, porque aquí me pone mi compadre Luis Calderón. Buen mensaje el que está dando. Fuerte, pero es la realidad. Pero es la verdad, el país está tocando fondo. Sí. Los empresarios tienen que ayudar, no ver Sí. cómo se benefician del gobierno. Y tienen millones y millones y millones. Yo ya le saco el montón de negocios que tienen. Ahí tengo los documentos. Pero no es ese el punto, hombre. Está bien, que hagan negocios, pero ayuden. Pero le voy a decir algo a usted. Desde que pusieron Esponda y ustedes tienen lucha en el magisterio. Vivísima doña Xiomara y Mel. Ahora la educación les toca a ustedes. Es correcto. Yo me acuerdo que en el 2006 nos hicieron una huelga que había como 10.000 maestros allá afuera. Sí. No, ahora vaya. La educación se la traen a ustedes, a los maestros. Ustedes tienen que respondernos al pueblo con la educación. Es correcto, es una gran responsabilidad. Sí, sí. Asumimos el reto, Sí, una de cierto, nuestras la luchas. entregó. Y siempre salió el magisterio. ¿Por qué salíamos a la calle? Para que no nos privatizaran la escuela pública, para que hubiera mobiliario, para que hubieran docentes, etcétera. Siempre salimos defendiendo la escuela pública y este también es un espacio para defender, para garantizar la escuela pública y el compromiso de que vamos a refundar esta parte. Viceministro, esa fue una jugada genial. Yo me acuerdo, mire, 5 de la mañana, todos estábamos ahí en la presidencia. Estaba Elvin Santos, vicepresidente, Yanni Rosenthal, ministro de la presidencia, Mel Zelaya, presidente de Honduras, y yo, que era secretario de la presidencia. Entonces los militares empezaron a motivarse pegándole a los escudos. Escudos con el tolete. Y me dijo Mel, oíme vos, yo aquí no vine a pillar gente. ¿Cómo arreglamos eso? Pero hoy inteligentemente, ustedes los maestros son los que mandan en educación. Que agarren entre ellos. Sí. ¿Eh? Hay compromiso de parte nuestra y estamos trabajando justamente de la mano con las organizaciones porque creemos que si hay un compromiso por sacar adelante Honduras y reiteramos lo que usted acaba de decir, sigue siendo el pensamiento de nuestra presidenta. Aquí no hay más gas, aquí no hay más represión, no hay más persecución en contra de los docentes ni en contra del pueblo organizado que defiende su agua, que defiende su tierra y que defiende la escuela pública. ¿Y el COPEN qué dice? Bueno, en primer lugar, gracias, licenciado Raúl, por esta oportunidad para poder conversar este tema tan importante. Agradecerle al compañero Jaime Rodríguez también por compartir con nosotros, al abogado Freddy Cerrato, que es un bastión fundamental de educación no formal en este país. Tenemos que apostarle a eso, tenemos que apostarle a refundar el sistema educativo nacional. Si no le apostamos hoy, en este momento, con la presidenta Xiomara Castro, a que la educación vuelva a ser laica, gratuita, de calidad y que sea realmente la comunidad la dueña de esta educación y de lo que va el devenir de la sociedad hondureña, no tenemos otro momento. Creo que este es el momento que tenemos nosotros que aprovechar para poderle devolver
la educación que se le ha robado al pueblo hondureño y garantizar sobre todo que la educación va a cambiar y va a cambiar para mejorar, va a cambiar para poder transformar este país, porque necesitamos nosotros cambiar ese currículo nacional, necesitamos cambiar las estructuras, necesitamos cambiar el sistema también de tecnología del sistema educativo nacional, de la ley fundamental, la derogación, y aquí hacer el llamado porque esa ley está blindada. Esa ley necesitamos mayoría en el Congreso Nacional. Aquí el llamado a todos los diputados a derogar la ley fundamental de educación, a construir una nueva ley del INPREMA para que podamos tener realmente una dignidad de la carrera docente, que eso es lo fundamental para poder emprender un camino directo y correcto hacia una transformación de una sociedad. Sin educación nosotros no podemos avanzar. Sin educación podemos hacer muchas cosas, como hizo este alcalde acá, montón de puentes concretos, pero sin tener nada en la cabeza del pueblo hondureño, la ignorancia nos carcome cada día más y más. Por eso tenemos, licenciado Raúl, que lo felicito por este programa, para que podamos llegar realmente a la población y hacer los cambios que Honduras necesita. Me dice mi amigo y compañero Jorge Zelaya: excelente que recordes esa experiencia de vida cuando fuiste secretario pegado con el presidente Zelaya. Jorge Zelaya, que es diputado ahora en Francisco Morazán, de los más beligerantes del Partido Nacional, también le gusta decir la verdad. Y eso, de verdad, los que más tienen... Estaba en contra de las prestaciones, Jorge Zelaya, lo escuché en un programa que él tiene. No, es que es cierto. Que es correcto. ¿Cómo se van a pagar las prestaciones? Sí. O sea, en un país tan pobre y todavía harán una chamba. Sí. No, es ético. o sea, estuvieron 12 años mamando, hombre. Y no solo eso, robando. Por eso, mamando y robando. Robando. Que a eso se dedicaron, ellos crearon una estructura. Mira el legal. viceministro, mire, ahora, fíjate que yo lo veo más moderado, ahora que es viceministro. Mire, ve. Es que han hecho groserías contra nosotros, contra este pueblo han hecho No, groserías. cierto. Y es más, contra los docentes, se ensañó un día antes de irse sacaron de INPREMA 110 millones Oiga, de dólares. Sí, Bueno, y claro. ese tema el otro día usted me invitó, pero no pude venir. Es la de nunca terminar. Bueno, Son cuestiones increíbles. el mire. señor presidente del Colegio de Abogados, con él nos vamos, y director del Infop, Freddy, lo felicito. Sí, Está bien, muchísimas Mel, gracias. está bien, Mel. Está bueno que le diste a Freddy después. Me fregaron, pero muy bien. Siento satisfacción. Una de las personas que me impulsó y que la saludo hoy a todas las mujeres, de manera especial a mi esposa Evita, es maestra jubilada y me dijo: han andado en tanta lucha, llevan a doña Xiomara a la presidencia y ahora no le quieren colaborar, ¿qué le pasa? Y tomé la decisión, porque es cierto, debemos de ayudar a la patria para que todos logremos sacar adelante este país. Es imperante que en Honduras logremos niveles de competitividad, productividad y del desarrollo del sector productivo nacional. La formación para el empleo debe estar acorde a la demanda del sector privado y facilitar el crecimiento económico de los sectores prioritarios y por ende del país. Si el INFOC es el que trabaja en la formación, calificación de esa mano de obra, señores empresarios, ustedes son fundamental, porque esa mano de obra va a buscar empleo y son ustedes las que la captan. Lo que necesitamos es formar adecuadamente a nuestra gente, que le paguen los salarios adecuados para que valga la pena para ellos haberse formado, haber estudiado y haber hecho un esfuerzo. Yo los invito a través de los 2 representantes que van a llegar a la sesión de la Junta Directiva para que de inmediato sostengamos un diálogo y me planteen cuáles son sus puntos de vista en relación a la operatividad del Infop. Juntos podemos construir senderos de prosperidad para el país. Un empresario lo que necesita son trabajadores eficientes. Un empresario lo que necesita son trabajadores satisfechos que tienen mayor rendimiento de su actividad productiva cuando le tienen apego a la misma empresa. Entonces no hay manera de crecer y tener paz con un capital enorme si tenemos los trabajadores desmotivados, si los tenemos en una confrontación con nosotros. Ustedes lo entienden. En armonía, el capital crece y la prosperidad va a estar presente. Vamos a trabajar orquestadamente en este proyecto del Infop, que es un proyecto magnífico, extraordinario.
y el principal objetivo del INFOC es contribuir al aumento de la productividad nacional y el desarrollo económico y social del país mediante la formación ocupacional. Al INFOC le corresponde rectorar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades encaminadas a la formación profesional a nivel nacional. Raúl, muchísimas gracias, compañero Jaime, Joel, es un placer haber compartido este momento con ustedes. Gracias, importante mis tres invitados. Y bien, estamos hablando de del futuro del país, las clases para los niños. Oíme, Gerson, ¿y tus hipótesis cuánto nuevas clases? 2 años. 2 años. Le pregunté a Gerson, que es el camarógrafo aquí, y le hizo así, 2 años. Es un atraso terrible. Dios primero, ahí está la gente de Texigua, que Eric me lo envió. El compañero Eric, que es el alcalde de Texigua. Sí. La narcodictadura nos atrasó, Óigame, nos metió qué 60 bonito, años de atraso en Sí, materia sí. educativa, la narcodictadura. Y la pandemia nos sumó 10. Mire qué bonito, me gusta inclusive el equipamiento que tienen ahí, se mira un ambiente muy La bonito. distribución. Sí, No, la pero distribución. qué bueno que Eric, Y en Choluteca hay un problema ahorita allá en el Cecilio del Valle. una Eric Mejía es distribución periodista, de 40 alumnos por aula. dirigía el foro de Canal 10, o dirige, creo que todavía dirige Eric, pero se hizo alcalde de Texigua, el pueblo de mi padre, donde eran los soldados de Morazán. Qué bueno, así tiene que ser, que volvamos a clase, no podemos seguir en lo mismo. Es imperativo volver a Y clase. es Info que lo mejoren y que le ayuden a Freddy, Sí, para que la gente tenga otras opciones. así es. Ahí hay repostería, pintado de carro, ¿qué más hay, Freddy? Mire, hay hasta, aquí tengo la cuestión, mecánica automotriz, mecánica industrial, mecánica de motos, electricidad, construcciones metálicas, construcción civil, electrónica, carpintería, biomédica, pintura automotriz, refrigeración, aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con alimentos, la preparación también de la gente que trabaja de atención al cliente en los hoteles, que trabajan también en los barcos. Es una cuestión amplísima, porque se van creando las áreas en función de la necesidad que van manifestando los empresarios, inclusive en las áreas rurales. Miren, Catacama, Juticalpa, lo que usted hablaba que allá uno de los directores, don David Chávez, en su momento hizo una gran inversión millonaria para comprar un equipo que es inútil y que está abandonado ahí, porque es especializado para una marca de vehículos que no se usa en Honduras. Y allá lo que necesitaba era potenciar exclusivamente toda el área agrícola, porque los 3 componentes que tiene el INFOC de manera global es en el área de agricultura, es en el área de comercio y servicios y en el área industrial. Y ahora que se ha metido a las áreas de tecnología. Pero lo que necesitamos, yo lo que necesito es un recurso, que pague la empresa privada el 1% y que el gobierno empiece a cumplir con la ley del 0.5%, porque los cooperantes están dispuestos también a participar con nosotros. Gracias, don Freddy Cerrato, director del INFOC, don Jaime Rodríguez, subsecretario de Educación, y don Joel Gabarrete, presidente del COPEN. No es lo mismo verla venir que platicar con ella. Bienvenido, ahora que es Pero aquí funcionario. estamos, aquí Óigame, estamos. Ya no están grabando. Dele, sí. Óigame, gran jodida, les pegó la vida. Nos vamos, gracias, buenos días.